Les damos la bienvenida a este nuevo programa de podcast de la empresa Cosol Ingeniería, un programa especializado en el tema de finca raíz e inversiones. Hoy tenemos un gran tema, que es el tema de procesos sancionatorios e investigaciones a constructoras en Bogotá. Para tratar este tema he invitado a la doctora Jessica León, una abogada especialista de la Secretaría del Hábitat, especialista en el tema ambiental y en gestión pública. Doctora Jessica, bienvenida a tu casa, acá a Costura. Gracias por la diferencia de sacar este tiempo de tu agenda hoy sábado para poder grabar este podcast. Ingeniero, muchísimas gracias por su invitación a su programa, gracias a su equipo de trabajo. Claro que sí, acá estamos prestos para cubrir inquietudes, presentar conceptos dentro de, digamos, la experiencia que he tenido en una entidad distrital que maneja el tema del proceso sancionatorio en enajenación. Bienvenida. La primera pregunta que quiero hacerte es: ¿quién es la doctora Jessica León y cuál es su trayectoria en el sector hábitat? Bueno, ingeniero, Jessica León es abogada especializada en Derecho Ambiental, tiene una maestría en Gestión Pública. Llevo en este momento 12 años trabajando con la Alcaldía Mayor de Bogotá en diferentes entidades, como Integración Social, la Secretaría de Gobierno, la Caja de la Vivienda Popular, la Secretaría de Ambiente, y en sector vivienda estoy con la Secretaría Distrital del Hábitat. Este año cumplo 8 años ya en la Secretaría del Hábitat. Digamos que en este momento estoy acá para, digamos, mostrar los conocimientos que he adquirido en este tiempo en la Secretaría del Hábitat frente al tema de enajenación de vivienda, que es un tema que, digamos, atañe y es muy importante para los constructores de la ciudad de Bogotá. Es importante señalar que la Secretaría Distrital del Hábitat únicamente hace esa vigilancia y ese control al sector vivienda en Bogotá. Perfecto. La primera pregunta que quiero hacerte es: ¿qué función ejerce la Secretaría Distrital del Hábitat frente a la enajenación de vivienda para los constructores en Bogotá? Bueno, la Secretaría Distrital del Hábitat es la entidad que se encarga de formular e implementar políticas para la gestión del territorio urbano y rural en Bogotá. La Secretaría Distrital del Hábitat es la cabeza del sector vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Que es la mamá de todas las entidades que tienen alguna conexión con el sector vivienda, es la que manda. Entonces es la cabeza general. Dentro de sus funciones, digamos que la Secretaría tiene promover vivienda digna en Bogotá, facilitar acceso a los servicios públicos, digamos que promover ofertas del suelo urbano, y la que hoy nos atañe y en la que, digamos, llevo bastante tiempo ejecutando es el control y la vigilancia en la enajenación de vivienda. Cabe señalar que en esta función también está la vigilancia a los arrendadores, no obstante hoy nos vamos a, digamos, a enfatizar en la construcción. Dentro de esa función, digamos que tenemos una norma especial, porque así como a los constructores se les vigila y se les controla, digamos que nosotros también tenemos una normatividad que nos indica cómo hacer ese procedimiento dentro de un debido proceso. Entonces, digamos que aquí la Secretaría del Hábitat lo que hace es hacer ese seguimiento a las sociedades, a las constructoras que venden inmuebles en la ciudad. Okay, perfecto. Estamos hablando acá del proceso sancionatorio e investigación de constructores, pero eso se genera por algún incumplimiento de los constructores. ¿Por qué no nos hablas un poco cuál es el procedimiento para que una persona que se vea afectada por un constructor vaya a la Secretaría del Hábitat y ponga la queja para iniciar el proceso? Efectivamente, ingeniero. Estos procesos sancionatorios inician por una queja. Es importante señalar que ese proceso sancionatorio está, digamos que estipulado en una norma especial de la Secretaría Distrital del Hábitat, que es el decreto 572 de 2015. En ese decreto nos señala cómo va a ser el procedimiento en caso de que se presente alguna violación a la norma urbanística y frente a las quejas que nos presenta la ciudadanía. Entonces, iniciamos señalando que para que la Secretaría Distrital del Hábitat conozca esas quejas, los ciudadanos se deben acercar a presentar su petición, o la entidad lo puede hacer de forma, digamos, independiente.
En toda esa vigilancia que realiza la Secretaría Distrital del Hábitat se puede dar cuenta que algún proyecto no cumple con algún requisito legal o se evidencia alguna falta y de oficio puede aperturar esas investigaciones la Secretaría. Entonces, una vez, digamos que el ciudadano presenta su queja porque fue y adquirió una vivienda con una constructora y se da cuenta que al entregar esa vivienda, no sé, tiene fisuras, humedades, no era el área que él había comprado, que había adquirido, se lo entregaron sin un parqueadero, se presentan muchas situaciones. En ese momento ellos radican en los canales de la Secretaría Distrital del Hábitat su petición o lo pueden hacer de forma personal. Inicia un proceso que se traslada a un área, a una subdirección de la Secretaría, que es la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda. Entonces, cuando llega esa queja a la subsecretaría, inicia con el traslado. Digamos que la entidad debe garantizar el debido proceso. Y dentro de ese debido proceso está el trasladarle a la constructora, a la sociedad, la petición. En ese momento, cuando se traslada con todos los anexos, fotografías, informes, videos, lo que haya llegado, digamos que el quejoso, para que ellos conozcan y tengan un término para presentar como su defensa. Son 10 días. Entonces, en esos 10 días, la constructora debe llegar a la Secretaría, el si va a solucionar esa deficiencia, en qué término la va a solucionar, en qué tiempo, es supremamente importante establecer el tiempo. Okay. O si por el contrario puede ocurrir, la sociedad dice, mire Secretaría del Hábitat, no vamos a solucionarla porque resulta que la persona, un ejemplo, ya intervino y perdió la garantía. Me hago entender, digamos, el apartamento, un ejemplo, no tenía un espacio y la persona lo agrandó, lo modificó, tumbó muros. Ya en ese momento las garantías se perderían. Después de que nos responde la sociedad, entonces la Secretaría estudia ese documento en donde verifica, uno, si se va a solucionar y si nos da un tiempo, pues realmente la Secretaría permite que la constructora se tome el tiempo para corregir, porque puede pasar. Saben que en las construcciones se pueden presentar demasiadas fallas, problemas, material, el clima, muchas cosas se pueden presentar en el momento de construir. Entonces la Secretaría estudia la respuesta. Si dentro de la respuesta la Secretaría evidencia que hay un tiempo que se estipula, digamos, un ejemplo, la fisura es muy pequeña y se podría solucionar, digamos, en un mes, dentro del mes, pero nos pusieron, sí, la vamos a solucionar en 2 años. El tiempo es descabellado, entonces la Secretaría en ese momento lo que hace es que envía uno de sus técnicos al proyecto. Entonces el técnico se dirige al proyecto a evidenciar los hechos que se denunciaron. Entonces, en el momento que la respuesta no satisfaga a la Secretaría del Hábitat, se vea que no hay una pronta solución o que no hay una respuesta, en ese momento la Secretaría envía a su grupo técnico para que verifiquen los hechos que se narraron. Después de eso, el técnico emite un acta de visita técnica en donde dice, efectivamente se evidenciaron tales y tales y tales hechos. Cuando el técnico nos dice eso, llega con el acta a la Secretaría. Esa acta debe estar suscrita por las personas que asisten a la visita. Esa acta llega nuevamente a la Secretaría Distrital del Hábitat y pasa al grupo ya jurídico, que ahí es donde vamos a hacer el análisis jurídico de las pruebas que reposan dentro de un expediente. Esto es un proceso, ¿no?, para llegar a la sanción, quiero aclarar. Entonces, es importante, bueno, dentro de este proceso, digamos que lo estoy haciendo de una forma rápida, pero digamos que dentro de este proceso hay partes importantes que deben tener los constructores, por eso los invito a conocer el decreto 572 de 2015. Es supremamente importante que como constructores conozcan el procedimiento para pues, que en algún momento los pueden llegar a sancionar. Entonces saben cómo se defienden, saben qué términos tienen. Ese decreto es, digamos, que nuestro librito que debemos tener como los que ustedes tienen en sus normas y todo, para que lo conozcan. Entonces, después de que llega al área jurídica, los abogados
abren el expediente, que es una carpeta en donde está la queja, el acta y todo el material probatorio, las respuestas, las notificaciones que nos dio la constructora, y el abogado comienza un análisis de todo ese material probatorio. Es importante señalar que un proceso sancionatorio tiene que ver con las pruebas. Si usted no tiene pruebas, no hay una sanción. Entonces, eso es supremamente importante. La Secretaría Distrital del Hábitat sanciona únicamente bajo pruebas. Si no se logró comprobar, no existe una sanción. Por eso se envían los técnicos, los profesionales, para que vean los hechos ya en la realidad. El jurídico inicia su consulta del expediente y con todo el material probatorio toma una decisión, que es o aperturar una investigación, porque efectivamente los hechos se evidencian en el material fotográfico y en lo que se tiene, o abstenerse de abrir una investigación porque no se demuestra que existe. En el momento que se abstiene, se cierra y se archiva el proceso, no hay ningún problema. En el momento que se apertura, continúa la sanción. ¿Qué es importante señalarle acá? Que el proceso es largo. Eso quiere decir que los constructores tienen bastante tiempo para sí o sí solucionar antes de llegar a una sanción. En ese momento que aperturamos la investigación, la trasladamos, es un acto administrativo que se le traslada al constructor y al quejoso y se le indica por cuáles motivos se le va a abrir una investigación. Eso quiere decir que va señalado uno a uno los hechos por los que se le está aperturando su investigación. Después de eso, ellos tienen un término para respondernos ese auto, diciéndonos nuevamente sus descargos, diciéndonos, miren, no estoy de acuerdo, aportándonos material probatorio, digamos, diciendo que ellos ya subsanaron en ese término, ya habían subsanado, entonces nos allegan ese material. Es una etapa procesal para demostrar, digamos, diciéndolo coloquialmente, quién tiene la razón, ¿sí? Dentro de esa etapa procesal tenemos algo importante, que es la audiencia de conciliación. Si el constructor no lo solicita, porque digamos que con el nuevo decreto él debe solicitar esa audiencia, va a estar la Secretaría Distrital del Hábitat, la constructora y el quejoso en una mesa, en una conciliación, diciendo y llegando a acuerdos. La constructora dentro de esa conciliación nos puede decir, deme tiempo, sector Hábitat, que le voy a solucionar en 20 días. Entonces eso queda estipulado en un acta y en ese momento la investigación quedaría frenada. Pero si no hay una conciliación y aún así se evidencia dentro del material probatorio que hay faltas, que hay deficiencias constructivas y que no se quieren solucionar por parte, digamos, del constructor, se continúa en la siguiente etapa, que es ya tomar una decisión de fondo. Le digo que esta decisión de fondo llega después de un tiempo largo para que se pueda solucionar, corregir o llegar a un acuerdo con el cliente, con el ciudadano. En ese momento llega la decisión de fondo, que si en el transcurso del proceso se logra evidenciar o logra subsanar la sociedad, se archiva, es un archivo. Entonces, digamos, en cualquier momento se puede archivar desde que usted demuestre que solucionó, ¿sí? Si usted no logra demostrar que solucionó o que usted, digamos, no tiene la culpa de los hechos, se va a la sanción. En ese momento la sanción es un acto administrativo, una resolución sanción, en la cual la Secretaría Distrital del Hábitat le impone unas obligaciones y es cumplir o cumplir. ¿Qué es importante acá? Y me gustaría que los constructores lo sepan, y lo hablo, yo no vengo en representación de una secretaría, yo vengo, digamos, como abogada que ha trabajado durante 8 años en el sector y que conoce lo que se estudia, y es algo que he visto en la realidad y en los documentos. Y es que a veces los constructores, evitando la sanción y los riesgos que traen estos procesos, llegan a acuerdos privados con los usuarios y le dicen, bueno, frente a su deficiencia le voy a entregar una plata y arréglelo usted. Grave error, gravísimo error. ¿Por qué? La Secretaría Distrital del Hábitat no trata temas comerciales, asuntos comerciales. Eso dejémoselo a la SIC, eso dejémoselo a las entidades que regulan los contratos, los acuerdos que se hacen. ¿Por qué no? Porque la Secretaría Distrital del Hábitat lo que sanciona es la violación a la normatividad que usted ya violó, o sea, que usted ya no le dio cumplimiento. Entonces no, viene el quejoso y nos dice, yo no quiero
ya que siga con la investigación, porque nosotros ya llegamos a un acuerdo y en ese acuerdo nos entregaron un dinero. Entonces la Secretaría Distrital del Hábitat, ¿qué va a hacer? Le va a decir, don Pepito, qué pena con usted, pero la Secretaría Distrital del Hábitat no va a retirar la investigación. Porque los acuerdos comerciales que ustedes hicieron son entre ustedes y perfecto, pero eso no es lo que le atañe a la Secretaría Distrital del Hábitat. A la Secretaría Distrital del Hábitat lo que le atañe es que se dé estricto cumplimiento a la norma urbanística. Si usted la incumplió y usted no la solucionó, a usted lo sancionamos. Okay. Por eso el tiempo que se le da para que se corrijan los errores. ¿Por qué? Porque resulta que a usted le entregaron esa plata y usted arregló la vivienda, perfecto, no hay ningún problema, pero si no la arregló, la deficiencia continúa. Y si la vende, la deficiencia le sigue a la nueva persona que adquiera la vivienda. Y Dios no lo quiera, en algún momento, digamos, sean temas estructurales y puede un edificio venirse al piso, causar ciertas cosas que para eso está la Secretaría Distrital del Hábitat, y es para evitar problemas mayores, para controlar y vigilar. Entonces, digamos que este es un tip importante, y es que los acuerdos que se hagan siempre con el cliente deben ir encaminados a corregir el error. Y corregir el error es corregir la deficiencia, hacer caso a esa resolución sanción. Digamos que bueno, y lo que viene adicional, que son los recursos, la constructora puede presentar sus recursos y, digamos, presentar nuevo material probatorio dentro de los recursos, pero pues ya es un tema más como procesal, ¿no? En defensa. Pero la sanción llegaría en ese momento cuando queda ejecutoriada esa sanción. Se hace ya un cobro y ya vienen otras entidades que entran, que es Hacienda, para hacer esos cobros de esos dineros que realiza la Secretaría Distrital del Hábitat. Yo creo que queda perfectamente claro todo el proceso sancionatorio, porque era bien importante tener todos los pasos que nos acabas de nombrar. Me queda una inquietud ahí, tú hablas de tiempos largos. Ese tiempo largo, si el constructor decide arreglar el problema, ¿cuánto tiempo se toma? O si no lo decide arreglar, ¿en cuánto tiempo lo sanciona? Para tener más o menos unos tiempos calculados. De acuerdo. La norma, el decreto 572 lo da, y es claro, son 3 años tiene la Secretaría Distrital del Hábitat para sancionar. 3 años. Cada proceso y cada etapa tiene un tiempo. Pero ¿qué pasa en este momento? Que, digamos, la Secretaría Distrital del Hábitat tiene demasiadas quejas. Las quejas llegan a diario. Entonces, esos tiempos de las etapas, digamos que no se cumplen a cabalidad, pero eso no quiere decir que la Secretaría no pueda sancionar. Usted ya lo conoce, usted tiene un término de 3 años para sancionar a la constructora en caso de que se evidencien las faltas y las deficiencias. Son 3 años. Si pasan esos 3 años, la entidad pierde toda la competencia para sancionar. No se puede sancionar. Se debe 3 archivar. años a partir del momento de la erradicación de la queja. Sí, pero aquí se presenta otra situación, y es cuando hablamos del tipo de deficiencias, ¿sí? Okay. Entonces, una cosa es cuando prescribe la acción y una cosa es cuando, digamos, la prescripción y la caducidad de la acción sancionatoria. Entonces, digamos que cuando prescribe es cuando, digamos, ya pasan los 3 años y la Secretaría Distrital del Hábitat no tomó una decisión. En ese momento prescribió y la Secretaría Distrital del Hábitat no se puede pronunciar en contra de la persona. Debe archivar ese proceso porque prescribe. Ahora bien, la caducidad tiene que ver con las afectaciones, que es algo diferente. Las afectaciones, las deficiencias pueden ser leves, graves o gravísimas. ¿Sí? Esa es la siguiente pregunta, doctora. Bueno, perfecto. Esa es la siguiente pregunta, como para tener como un orden en el tema. ¿Cómo están calificadas esas deficiencias constructivas dependiendo de la calificación de la sanción? Para que nos cuentes así lo que vas a decir. Claro que sí. Entonces, digamos que eso también nos lo trae nuestro decreto 572 de 2015, y aquí vienen 2 artículos importantes, que es el segundo, que nos trae las definiciones de qué es una afectación leve, qué es una afectación grave, qué es una afectación gravísima, y el artículo 14, que nos habla de los tiempos para esas afectaciones, ¿sí? Entonces, digamos que las afectaciones leves son de 1 año,
Tenemos un término de 1 año, desde la ocurrencia del hecho hasta que yo como ciudadano voy y presento la queja. Hay 1 año. Si usted presentó la queja y ya ocurrió 1 año y medio, nosotros no podemos abrir una investigación administrativa. Ahí ya no hay término para nosotros. En las graves son 3 años. Si desde que el ciudadano fue y puso la queja al momento de los hechos pasaron 3 años y 1 mes, no podemos abrir una investigación administrativa. Y las gravísimas son 10 años. Las gravísimas son temas estructurales. La estructura de un edificio, que realmente es lo que perjudica más, digamos, tanto la vida como la integridad, como todo de los adquirientes, que son 10 años. Entonces, digamos que lo que se presente por fuera de esos términos, la Secretaría no tendría competencia para pronunciarse. Ahí hablaríamos de ese tipo. Ese tema también es un tema largo, pero lo que les digo y repito, importante conocer decreto 572 de 2015. Es como un manual. Ahí está todo. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales sanciones que pueden enfrentar los constructores respecto a estas incumplimientos? Ingeniero, importante, la Secretaría Distrital del Hábitat, cuando resuelve y sanciona, impone multas, o sea, dinero, y obligaciones de hacer. Entonces, si usted debe arreglar unas filtraciones, unas humedades, una pared, le impone el resuelve la resolución. Arreglar en el término de 6 meses tales deficiencias y deberá cancelar una multa de tanto dinero. Multa y orden de hacer. Esas son las sanciones que impone la Secretaría del Hábitat. Aclarando que puede haber un traslado a otras entidades por competencia para que ya se investiguen a los profesionales. ¿Esos rangos de las sanciones monetarias en qué valor están? Bueno, ingeniero, los montos nos los trae también una norma. No, los montos no vienen de la Secretaría del Hábitat, sino los especifica una norma, que es el decreto ley 078 del 87, y es el que faculta a la Secretaría Distrital del Hábitat para imponer multas desde los 10.000 a los 500.000 pesos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que de los 10.000 a los 500.000 pesos se debe indexar a la fecha el valor. Entonces, esto nos va a dar otro valor, el valor de acuerdo a las deficiencias, de acuerdo a la gravedad, leves, graves, gravísimas. Digamos que esa tasación de los valores vienen de una norma, pero se varían de acuerdo a los hechos y a las calificaciones. Desde los 10 a los 500.000 pesos indexados a la fecha. Perfecto. Listo. La siguiente pregunta, ¿cómo puede un comprador de vivienda identificar si un proyecto cumple con la normatividad antes de adquirir el inmueble? Bueno, muy importante, y es que la Secretaría Distrital del Hábitat tiene otra subdirección, que es la de prevención y seguimiento. Como su nombre lo dice, para prever esos riesgos, la Secretaría Distrital del Hábitat estudia, mediante la radicación de unos documentos, los proyectos y les da unas autorizaciones para que se enajenen esos proyectos. Ese es otro tema que también es muy interesante, pero se lo voy a resumir. Entonces, los ciudadanos pueden dirigirse a la Secretaría Distrital del Hábitat a solicitar información de si el proyecto en el que van a comprar o adquirir una vivienda es legal. Esto quiere decir, radicaron los documentos, tienen un estudio físico, un estudio financiero, técnico y jurídico, porque eso es lo que se realiza en la Subdirección de Prevención y Seguimiento. Un estudio a esa radicación de documentos. El ciudadano puede o asistir a la entidad, a las instalaciones, o bien radicar un derecho de petición solicitando información frente a ese proyecto, y la Secretaría Distrital del Hábitat le va a señalar: sí, señor, el proyecto está radicado, el proyecto cuenta con el permiso, el constructor cuenta con el permiso de enajenación y está todo viable en este momento, o en este momento el proyecto no se encuentra radicado. Así pueden conocer si es legal o no es legal el proyecto. Perfecto. Toda persona que compre un inmueble en Colombia tiene una garantía en la compra, en estructura 10 años y en acabos 1 año. ¿Por qué nos cuentas un poquito de este tema? Claro que sí, esas son las garantías legales de obra. Digamos que esto también tiene que ver con el tipo de eficiencia. 1 año para las deficiencias leves, 3 años para las deficiencias graves. El decreto 572 ya nos habla de deficiencias graves, que son deficiencias, como les decía, en el artículo 2 están las definiciones, que afectan el modo de vivir dentro de la vivienda. Las humedades es un tema que afecta a una persona, las fisuras,
desprendimientos de suelos, ese tipo de cosas, digamos que tienen un término de 3 años como garantía, o sea, la constructora debe responder si está dentro de los 3 años, y 10 años para las gravísimas, que son temas estructurales de la edificación. Si están dentro de ese término, digamos que deben responder y son las garantías reales en una obra. ¿Qué pasa si el constructor se niega a hacer algún tipo de reparación? Definitivamente no lo quiere hacer. Ingeniero, yo digamos que sí o sí debe solucionar. ¿Por qué? Porque las sanciones que impone la Secretaría Distrital del Hábitat son digamos que ¿Acumulativas? siguen. Entonces, si usted, un ejemplo, no solucionó lo que le ordenó la resolución, dentro de 6 meses vuelve y lo sanciona. El término son 6 meses. Entonces, usted no solucionó. Perfecto. Usted no solucionó, no hay ningún problema. Vuelvo y saco un acto administrativo donde vuelvo y lo sanciono. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pagar, hasta que usted cumpla. Sí o sí cumple. La única forma de que no continúe la Secretaría Distrital del Hábitat de Investigación cobrando es por la muerte de la sociedad, esto es la vida jurídica. Eso quiere decir que liquide. Entonces ya no podemos perseguir porque pues ya estaría muerta jurídicamente la sociedad, o porque definitivamente sí o sí cumplió. Ahí se cierra la investigación. De resto, la Secretaría Distrital del Hábitat no va a cerrar una investigación hasta que no se cumpla. Y ahí para terminar, doctora Jessica, ¿qué pasa, o mejor, dónde una persona que tiene un problema, dónde puede quejarse, dónde debe radicar la solicitud, pues para que se haga el seguimiento y la atención a la empresa constructora o solucione el problema? Claro que sí, y muy importante, y es que la Secretaría Distrital del Hábitat cuenta con los canales, digamos, ya sea por internet, y ellos tienen como una plataforma que se llama Bogotá Te Escucha. Ahí puede poner usted todas sus quejas y las trasladan al área correspondiente. Entonces, usted presenta un escrito, ya sea en las instalaciones de la entidad, en la secretaría, la radica bajo en ventanilla o mediante la página de la Secretaría Distrital del Hábitat la puede presentar. Inmediatamente va a recibir un radicado, y con ese radicado es que usted puede ir en cualquier momento a averiguar cómo va su queja, cómo va su investigación y cómo va su proceso. Bueno, doctora Jessica, yo creo que un tema bastante interesante para la audiencia, también para los constructores. Yo creo que nos aporta muchísimo valor. Agradecerte la diferencia de compartir hoy con nosotros acá en la empresa, y pues yo creo que es un gran aporte para toda la comunidad. Entonces, muchas gracias. Y a todos ustedes, para que nos sigan en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, porque seguimos aportando valor en nuevos programas hacia el futuro. Muchas gracias. Hasta luego.